Estamos a las puertas de la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, y toda la Iglesia recuerda que en el credo de nuestra fe, desde su comienzo, la mayor parte de los verbos se conjugan en voz pretérita. Se encarnó, Dios creó, padeció, murió, resucitó, y de repente los verbos se comienzan a conjugar en voz futura, y vendrá de nuevo. Nos cuesta un poco más creer en los verbos que se conjugan en el futuro que los que ya sabemos que se han cumplido. Pero en realidad toda la historia de la revelación, toda la historia de la salvación está apuntando a este día, en que vendrá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y ya no hay más verdades. Ahí termina la historia de la humanidad, termina la historia del cristianismo, termina la historia de la salvación, en esa venida definitiva. Y es bastante preocupante lo que la esquizofrenia en la que muchas veces vivimos entre decir estas cosas y de verdad creérmelas. Esto implica mi propia muerte personal, que es mi propio encuentro, que es mi propio juicio personal y mi destino eterno. Y que mi destino eterno y el destino eterno de los demás depende de mis acciones, depende de mi vida, y todos los días o lo gano o lo pierdo. Es muchísimo lo que nos dice Jesucristo y es muchísimo lo que nos oculta sobre este día terrible. Terrible no en sentido negativo, sino de grandioso. Nos dice por activa y por pasiva que estemos preparados. Nadie podrá decir que no se nos avisó. Estad preparados. Y las metáforas, las imágenes son muy ricas, preciosas, y todas aportan un aspecto nuevo. Las vírgenes prudentes, con la lámpara encendida, llena de aceite, al contrario de las que tienen la lámpara vacía, apagada, y están dormidos, el sueño como símbolo de distracción. Dice en otro lugar, con la túnica puesta, las sandalias en los pies, el bastón en la mano y la lámpara preparada. En otro lugar dirá, como ladrón en la noche. Insiste, a la hora que menos penséis. Y se da una curiosidad muy grande, porque en cuanto pase la fiesta de Cristo, Rey del universo, empieza un nuevo adviento. Y si algo se va a repetir continuamente es Maránata. Y uno se queda preguntando, pero ¿cómo me puede sorprender? ¿Cómo puede ser inesperado? ¿Cómo podemos decir con tanta frivolidad, fulano de tal murió inesperadamente? ¿Qué quiere decir inesperada? Que no lo estaba esperando, a la hora que menos lo esperéis. Para uno que está preparado, la venida del ladrón es inesperada, que no estaba preparado. Una de las preguntas más terroríficas que yo me he hecho y que comparto con las personas a las que predico, pero que me tengo que hacer muy seriamente a mí mismo de mi propia vida personal, es si este es el momento de mi vida en que yo he estado mejor preparado. O vuelvo la vista atrás, no estoy comparándome con ningún santo, ni con ninguna otra persona viva en este mundo, no, conmigo mismo. O pienso con melancolía, con tristeza incluso, con pena, decir, en aquella época de mi vida yo vivía mucho mejor, estaba mucho más atento, era mucho más fiel. No sé qué me ha pasado, me he ido adormilando, me he ido distrayendo, el amor se me ha ido enfriando. En fin, cada uno conoce su propia vida y su propia historia. O al contrario, el devenir del curso de mi vida
ha ido incrementando mi deseo de estar preparado y de estar atento y de ir deshaciéndome. Para mí me ha ayudado mucho las palabras de San Juan de la Cruz, que dice que por este camino de la santidad, de la perfección, de la vida cristiana, dice él, se avanza más quitando que poniendo. Es decir, ¿qué me estorba? ¿Qué personas me estorban? ¿Qué actividades, qué modos de pensar y de vivir me estorban? O sea, esto para mí es tan importante que estoy dispuesto a sacrificarlo todo por esa hora, porque nací para esa hora y desde el día en que fui concebido se está acercando esa hora. Termina un año litúrgico. ¿Cuántos años litúrgicos más me quedan? Va a comenzar un nuevo adviento. ¿Cuántos advientos voy a vivir más? Y siempre me parece que mi vida aquí en la tierra es eterna y que todos los ciclos de los años litúrgicos van a ser indefinidos y lo que no hago este año, pues ya lo haré el año que viene. Oiga, a lo mejor no hay año que viene. Recientemente, no recuerdo con quién compartía, que los primeros ejercicios espirituales que prediqué, literalmente invitado por la Madre Teresa de Calcuta, fue en el Yemen, en una ciudad que se llamaba Saná, en el año 86, pues no serían más que 6 o 8 hermanas misioneras de la caridad. La mayoría, yo era jovencísimo y ellas me parecían todas jovencísimas. Pero poco después de esos ejercicios espirituales, los musulmanes mataron a 2 hermanas. Si yo hubiera sabido que le estaba predicando los últimos ejercicios espirituales de su vida a 2 hermanas, ¿qué hubiera dicho? Si ellas hubieran sabido que eran sus últimos ejercicios espirituales, aquel verano del 86, ¿cómo se hubieran preparado? Pero nadie sabe el día ni la hora. Es más, la curiosidad humana es preguntarle continuamente a Jesús, ¿y cuándo sucederá? No responde a nuestra curiosidad. Pero sí nos dice que no me digáis con la boca chica, Maranatá, y fijaros que lo vamos a decir ahora en la misa, que se dice en todas las misas. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en el altar, que es que acaba de venir Jesucristo, realmente en carne, el mismo que llevó la Virgen María, el mismo que resucitó aquella mañana de Pascua, aquí presente, hace el sacerdote la genuflexión y dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y todo el pueblo dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Explíquenme por qué se le dice a una persona que acaba de venir que venga. Dicen, pero ¿cómo que ven, Señor Jesús, si estoy aquí en el altar? Sí, pero esto no es. Esto es el viático. Todos conocemos esa expresión. Es el pan para el camino, el alimento del camino. Como Elías, levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Esto es un alimento para un camino, pero no somos eternos caminantes. Un día este camino se va a terminar. La cosa es si cuando Él venga haya llegado yo a la cima del Carmelo, haya llegado al monte de la perfección, o me encuentre distraído, desprevenido, que no le estaba esperando. Una madre le dice su hijo, su hija, mamá, bueno, llego por la tarde. ¿No? La tarde tiene muchas horas. ¿Y qué le contesta la madre? Bueno, no te preocupes, a la hora que sea, estoy aquí en casa, te estoy esperando. No es que esté de brazos cruzados sentado en un sofá. No, está haciendo lo que tenga que hacer, pero está esperando, está atenta. Cada 10 minutos está mirando por la ventana. No nos han dicho, estate cruzados de brazos y espérame. Es que ni siquiera a los monjes o a los eremitas les dicen, estate de brazos cruzados, espérame. No, tienen que trabajar, tienen una tarea, la que sea, la que tenemos cada bautizado en el cuerpo de Cristo. El ocio no es la mejor manera de esperar, no es no hacer nada, es estar atento. Mientras uno, varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo, anuncien el reino, expulsen demonios,
sanen a los enfermos, proclamen el Evangelio, limpien las llagas de los leprosos y vendrá de nuevo. Estar atento. Es el que siempre está vigilante, es el centinela, el que no está distraído con las cosas de este mundo. Hay personas que para no distraerse de este mundo hacen lo que está haciendo la hermana, pero también llevando esta vida puedes estar distraída. Y puedes estar distraída con la peor de las distracciones. Y tiene dos letras, la Y y la O. Estás tan atento a ti mismo, precisamente porque no tienes otras tareas, que estás distraído. Y dentro de los muros y fuera de los muros de los monasterios hay los mismos peligros. Hay el peligro del narcisismo espiritual, donde como no ves los problemas de los demás, pues te parece que lo más importante que ha pasado en este planeta en el día de hoy es yo. Lo que me pasa a mí, de cómo estoy, de si soy feliz, de si no sé qué, si no sé cuántos, y los que estamos fuera, ¿para qué te cuento? Entonces, lo que hace el año litúrgico, al acercarse esta fiesta, es recordarnos que un día vendrá. La maravilla de esta venida es que el que nos va a juzgar no es nuestro juez, sino nuestro pastor. Que lo que nos va a juzgar es no nuestro juez, sino nuestro esposo. Que el que nos va a juzgar es nuestro amigo. Y precisamente por eso el juicio es mucho más terrible. Lo que dice San Juan de la Cruz, ¿no? A la tarde te examinarán, mi amor. Y claro, cuando uno se mira a sí mismo y piensa en la intensidad de su amor, y por eso la Iglesia nos presenta gente como la de hoy, como Santa Cecilia. ¿Cómo no va a ser? ¿Qué mejor testimonio de una persona preparada que esta venida violenta a su vida? Que protege su virginidad, que protege el don de Dios a precio de su sangre. Esta es la gente más maravillosa, porque son los verdaderos testigos de los que nos enseñan a esperar. Yo no sé de qué cosas normalmente o de qué cosas pedís vosotros en la oración. Yo creo que de las cosas más bonitas que uno debería de pedir, no de vez en cuando, sino a cada instante, es: Señor, enséñame a esperar. Enséñame a esperarte. Que te espere sin distracción, pero también sin impaciencia. De hecho, curiosamente, Santa Teresa de Jesús, cuando habla de las sextas moradas, que oye, el que ha llegado a la sexta morada es bastante santo, cuando está en el desposorio espiritual, pero no es el matrimonio espiritual, o sea, todavía hay alguna imperfección. Bueno, ¿cuál es la imperfección de ese estado de bastante perfección? Dice ella, la impaciencia por morir, y lo deja en sus poesías. Y muero porque no muero. Estoy desesperada por morirme, porque estoy desesperada de verte. Ya podríamos tener un poquito de ese defecto algunos de nosotros, tener un poquito más de ganas de esa impaciencia. Pero es que el enséñame a esperar es enséñame a esperar en las cosas de cada día. Anda que no tiene que aprender a esperar un misionero, un párroco, una madre de familia, una ermitaña. Cada uno de nosotros sabe cuáles son sus distracciones y cuáles son sus impaciencias. Para terminar, a mí me parece que de las dos enfermedades que más adolece la Iglesia Universal, del Papa al Monaguillo y todo lo que hay en medio, es por una parte la parálisis y por otra parte el Parkinson. Y conocemos bien esas dos enfermedades. Al final de cuentas es la desconexión entre la cabeza, que es Cristo, y los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Hay gente que se cree que es muy útil en la Iglesia y que hace un montón de cosas y no es más que Parkinson. Se mueve, pero como una gallina sin cabeza. Y así andamos muchos de nosotros, de los de Marta, Marta, que andas distraída con tantas cosas. Entonces, que en la Iglesia hay muchísimo Parkinson, gente que no para.
pero no está haciendo lo que Jesucristo quiere, lo que la cabeza quiere. Y además se presta a mucha alabanza por su mucho ajetreo, por su mucha actividad, pero con poco discernimiento de ¿será esto lo que Dios quiere? ¿Lo querrá en este momento? ¿Lo quiere de esta manera? Entonces muchos andamos con ese peligro. Y el contrario, que la cabeza te mueve y la parálisis. ¿Cuánta gente paralítica hay en la iglesia? Que continuamente la cabeza le está urgiendo a mucho más y que no se mueve. Entonces, tener la sabiduría y el discernimiento para saber responder con espontaneidad a los impulsos del Espíritu Santo, que es el que mueve la vida de los miembros del cuerpo, pues requiere sabiduría, requiere oración, requiere discernimiento, y es imposible moverse o estarse quieto mientras no sepamos esperar y esperarle a Él. Él viene de nuevo ahora en gloria y dentro de un mes empezaremos el Adviento, donde lo esperaremos en la carne. A fin de cuentas, el final del año litúrgico y el comienzo del siguiente es lo mismo, es esperarle a Él. Yo de verdad, en mi corazón, lo que de verdad me preocupa es saber esperarle, como le esperó la Virgen. ¿Qué hace una mujer embarazada a punto de dar a luz? Pues hombre, mucha actividad no debe de hacer, algo hará, pero simplemente está esperando. Y toda su atención está puesta en la espera. No puede adelantar con su espera el acontecimiento, pero lo que hace la espera no es sobre todo adelantar el acontecimiento. Lo que hace la espera es estar preparados a su venida.